Noticia 1 que elegimos habla de la educación y el entorno social y es un artículo publicado por Infobae el 16 de agosto del 2025 y este informe está basado en los datos de PISA del 2022 que analiza la situación de más de 690.000 estudiantes de 81 países y aclara que el entorno social y económico de los jóvenes es el principal factor que determina sus planes educativos y laborales por encima del rendimiento académico. Ante esto, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, advierte que la mayoría de los jóvenes no recibe el suficiente apoyo para poder explorar y comprender las oportunidades laborales que se le pueden presentar en el futuro. Por lo tanto, nuestra hipótesis acá sería esto, que los adolescentes de entornos vulnerables tienen menos expectativas de poder acceder a una educación superior a pesar de obtener buenos resultados académicos. Variables intervinientes tenemos la variable independiente, que es la causa, que sería el nivel socioeconómico, y la variable dependiente, que sería el efecto, que es el nivel educativo. Por lo tanto, la causalidad propuesta es demostrar que el nivel socioeconómico, en este caso, aquellos estudiantes que provienen de entornos vulnerables, tiene influencia sobre el nivel educativo al que pueden acceder, más allá de que tengan resultados académicos positivos. Por lo tanto, la unidad de análisis en este caso serían los adolescentes que provienen de entornos vulnerables. En cuanto a los mitos de la ciencia, nosotros ya hemos visto que la ciencia aplicada en cuestiones sociales no puede ser ni del todo verdadera ni del todo objetiva. En primer lugar, el informe está basado en datos del 2022, pero fue recién publicado en 2025, lo que implica que hubo muchos cambios en esos años, especialmente políticos, que podrían haber llegado a tener efectos sobre lo socioeconómico y también la educación. Por ejemplo, a nivel internacional sería la asunción de Trump en Estados Unidos y a nivel nacional podría ser la victoria presidencial de Milei. Otro punto importante es que el estudio fue aplicado alrededor de 690.000 estudiantes en 81 países, lo que sería alrededor de 8.518 estudiantes en cada país, lo que tampoco es tan representativo ni proporcional, y eso nos lleva a cuestionarnos la objetividad de estos datos, ya que no sabemos qué fue lo que se evaluó, qué preguntas se hicieron y la interpretación de cada uno de los encuestados. Finalmente, la noticia plantea que el entorno social y económico explica en mayor medida los planes futuros de los estudiantes que el rendimiento escolar, pero esta causalidad simplifica demasiado la realidad y deja afuera otros factores que también influyen en las decisiones juveniles, como por ejemplo la motivación personal, las políticas públicas educativas como las becas y los programas de inserción y el entorno institucional, entre otros. La noticia número 2 va a ser sobre el desempleo juvenil. Es una noticia de Infobae de marzo de 2025 que tiene como titular ¿Por qué el desempleo en los jóvenes triplica el de los adultos? Las barreras que enfrentan para conseguir el trabajo. Esta noticia sostiene que el desempleo es más alto en los jóvenes que en adultos debido a cuestiones como la informalidad y las fallas en la transición del sistema educativo al trabajo. Se destacan las variables independientes de la falta de experiencia laboral, la vulnerabilidad en contextos de crisis y la inexperiencia en la búsqueda laboral. Mientras que la variable dependiente va a ser la tasa de desempleo juvenil. Y es claro decir que la unidad de análisis, en este caso, son los jóvenes. El estudio trabaja con diferentes informes. Uno de ellos es el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que es elaborado a partir de la encuesta permanente de hogares. Este tuvo como resultado en el último trimestre de 2024 un 13,1% de desempleo en jóvenes desde 14 a 29 años. Y esto puede ser considerado un mito de la ciencia porque la edad mínima de admisión del empleo es de 16 años y desde los 16 hasta los 17 se considera trabajo adolescente. Es decir, se está teniendo en consideración una parte de la población que no debería ser considerada apta para trabajar. Al hacer un análisis crítico de esta noticia, hicimos mucho hincapié en lo que es la unidad de análisis, que en este caso son los jóvenes. Entonces, teniendo en cuenta que la unidad de análisis son los jóvenes y que se busca demostrar por qué, a comparación de los adultos, la tasa de desempleo en jóvenes aumenta, se debería prestar más atención a qué pasa en los jóvenes que hace que no puedan acceder al trabajo. Porque es importante saber cuáles son las debilidades tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Pero si uno quiere un análisis más profundo, una variable a tener en cuenta podría ser la salud mental de los jóvenes. Este es un tema que cada vez toma más relevancia en la sociedad. La idea sería ir y entrevistar a una gran cantidad de jóvenes y ver cómo se sienten, sus motivaciones, sus miedos, etc. En todo el artículo se habla de encuestas que dan como resultado porcentajes, pero en ningún momento hay un testimonio directo de lo que sería considerada la unidad de análisis de este artículo, que son los jóvenes. La noticia 3 trata de ciencia y salud y es un artículo publicado el 23 de abril de 2025 por el diario El País, en donde habla de un estudio que vincula una toxina bacteriana en los niños a la epidemia del cáncer colorectal en los adultos más jóvenes. La hipótesis en este caso sería la exposición infantil a la toxina colibactina, que es una cepa del E. coli, que podría ser un factor clave detrás del aumento del cáncer colorectal en adultos jóvenes. La variable independiente en este caso sería la exposición infantil a esta toxina y la variable dependiente sería la aparición de firmas genéticas o mutaciones en los tumores colorectales. Por lo tanto, la unidad de análisis acá serían los tumores de casi 1.000 pacientes adultos con diagnóstico de cáncer colorectal. De los mitos de la ciencia, como ya dijimos, no toda la ciencia es verdadera, sino que es válida, ni los datos son objetivos, sino que son subjetivos. Este artículo afirma que no se trata, por lo tanto, de una prueba definitiva, sino más que nada de una hipótesis respaldada por evidencia preliminar que requiere más investigación. Por lo tanto, esta correlación no implica una causalidad directa. También hay una cierta falta de análisis históricos para poder descartar que estas mutaciones no existieran también en generaciones anteriores y además hace menciones de otros factores como el tabaquismo, el alcohol, una dieta pobre, etc.
El estudio se basa en el estudio de los genomas de 981 personas en 11 países distintos y menciona también porcentajes exactos de mutaciones, como 3,3 veces más en jóvenes que en mayores, pero el problema con esto es que transmite la idea de que estos datos son objetivos y que los números por sí mismos demuestran la causalidad, pero en realidad estos datos requieren más interpretación y por lo tanto son subjetivos, y hay otras limitaciones, como ya mencioné, que son las faltas de datos históricos y otros factores. Finalmente, la hipótesis está bien planteada y es específica, ya que vincula la exposición concreta, que es la toxina infantil, con una marca genética identificable en tumores, utiliza datos reales y comparaciones claras entre grupos de edad con una muestra amplia, pero esta evidencia no garantiza la causalidad directa. Faltaría mucho más análisis y un seguimiento longitudinal desde la infancia para poder confirmar la exposición previa. Por lo tanto, una variable alternativa para romper la causalidad planteada es el uso temprano de antibióticos, tanto en cantidad como en tipo de tratamiento durante la infancia. El uso frecuente o prolongado de antibióticos podría alterar la microbia intestinal y favorecer a la colonización y la producción de toxinas, entre otras cosas. Entonces, incluir esta variable en futuros estudios permitiría diferenciar si la exposición a la toxina refleja una alteración puntual por una infección específica o un fenómeno más sistemático vinculado a tratamiento antibiótico recurrente. Bueno, esta última noticia es más del índole político, ya que habla sobre la posible reelección de Milei. Va a ser una noticia del diario Perfil que va a hacer un análisis que sostiene la hipótesis de que si el nivel de desaprobación hacia el gobierno de Javier Milei continúa siendo mayor que la aprobación y si la oposición logra consolidarse, las probabilidades de que Milei sea reelecto en 2027 disminuirán. Las variables intervinientes son, de forma independiente, la desaprobación del gobierno o la aprobación del gobierno, y a esto se le suma la oposición. Y la dependiente sería la reelección de Javier Milei. Y la unidad de análisis, en este caso, son los encuestados. El artículo presenta el mito de la objetividad total de los datos, ya que no se aclara ni la cantidad de encuestados, ni de dónde provienen, el rango etario, las clases sociales, etc. Que el análisis de este estudio presenta una relación causal bastante lineal, debido a que, si los números dan como resultado una desaprobación más alta que la aprobación y la oposición parece consolidarse frente a las elecciones, puede tener relación directa sobre las posibilidades de reelección de Javier Milei. No nos podemos quedar con tan solo esta variable. Entonces, nosotras creemos que esta lógica puede ser cuestionada si incorporamos otra variable como la participación electoral. Tomando esta última noticia, generamos una falacia ecológica. Como se puede observar, tenemos este gráfico que lo que hace es medir qué aprobación tiene el gobierno de Javier Milei. La línea violeta demuestra cuánto es el porcentaje que desaprueba y la verde cuánto es el porcentaje que se aprueba. Entonces, ¿qué podemos observar a partir de este gráfico? Nosotras nos quedamos con 5 afirmaciones que se pueden tomar de este gráfico. 1, la cantidad de personas que aprueban al gobierno de Javier Milei nunca supera la cantidad de personas que desaprueban al gobierno de Javier Milei. 2, en marzo de 2025, un 58,4% fue la mayor cantidad de personas que desaprobaron. En noviembre de 2024, un 47,3% fue la mayor cantidad de personas que aprobaban el gobierno de Javier Milei. 4, para agosto de 2025, los libertarios representan un 41,8%. 5, para agosto de 2025, los kirchneristas representan un 57,8%. Para identificar las falacias ecológicas, como paso número 1, lo que hicimos fue identificar la unidad de análisis de nuestra fuente de datos. Para eso nos preguntamos, ¿quién aprueba o desaprueba el gobierno de Javier Milei? En este caso estamos hablando de los individuos que fueron encuestados. Como paso número 2, definimos la unidad de análisis de cada observación de la fuente de datos. Las primeras 3 dieron como resultado que la unidad de análisis son los individuos encuestados y las últimas 2 dieron como unidad de análisis la afiliación ideológica. Entonces, como paso número 3, determinamos si la unidad de análisis de las afirmaciones coinciden con la fuente de datos o si no coinciden. En el caso de que no coincidan es donde se presenta la falacia ecológica. Entonces podemos decir que las últimas 2 observaciones presentan falacias ecológicas.